continuamos con la jornada del segundo Congreso Internacional Territorios de la Memoria, a partir de este momento con la conferencia inaugural a cargo de doña Carmen Magallón Portolés, con el título La incidencia civilizatoria del feminismo en la política internacional, españolas y latinoamericanas en los orígenes. Muy brevemente voy a presentarles un perfil para conocer, aparte de escuchar su intervención, para conocer quién nos está hablando, cuál es, digamos, su perspectiva de trabajo, su formación y el papel que está desempeñando en estos momentos desde el punto de vista profesional. Querida Carmen, bueno, ya nos conocíamos, ya hemos ido hablando a lo largo de todo este tiempo, como comentaba en el acto de inauguración, porque este ha sido un proceso humano y de equipo, por lo tanto no me enfrentaba a una novedad, pero es verdad que para presentar las señas de identidad hay que profundizar un poquito más. Y verdaderamente me ha enamorado, me ha sorprendido esa versatilidad, y yo creo que reuniendo campos que son absolutamente complementarios y muy escasos en la sociedad, ¿no? Porque Carmen Magallón es científica, ella pertenece al mundo de las ciencias, se licenció en Física y Química, es humanista, especialista en historia de género y activista por la paz y los derechos de las mujeres. Verdaderamente creo que estos aspectos, estas perspectivas, presentan una riqueza que es inédita, ¿no? Bueno, ella además es profesora de instituto y profesora de la universidad. Ha vivido los dos ámbitos, que también lo hace dentro de la docencia muy rico y muy interesante. Estos días yo hablaba en clase de la cultura en Al-Ándalus, y al leer sobre Carmen me recordaba mucho a esos científicos humanistas que luego también se reprodujo en el Renacimiento, ¿no? Recordaba porque lo tenía muy reciente a Ibn Hazm, que es del siglo XI, el autor del Collar de la Paloma, que es un tratado, una reflexión sobre la esencia del amor. Y bueno, es muladí, filósofo, teólogo, historiador, narrador y poeta andalusí. Bueno, teníamos a Averroes también, del siglo XII, y él es filósofo, teólogo, maestro en leyes, médico, matemático y astrónomo. Bueno, Carmen Magallón es esto. Carmen Magallón ha sabido, dentro de sus estudios, de su formación y de su perspectiva, desde su trabajo, desde su proyección laboral, aunar con coherencia ámbitos que en principio, bueno, pues no parecía que podían desembocar ahí, ¿no? Porque ya su tesis doctoral se había realizado sobre las pioneras españolas en las ciencias, es decir, que ya dentro del ámbito de la primera investigación ya había dirigido su mirada hacia las mujeres. Si esto fuera una entrevista, yo os aseguro que tendría tantas preguntas para hacerle, porque me interesa mucho saber cómo alguien que ha estudiado física y química de repente hace ese enfoque, ¿no? Bueno, pues ya empieza con esa temática, y dentro de la temática y la perspectiva de género, el papel de las mujeres en las ciencias, luego hay un enfoque que yo creo que nos va a trasladar en su presentación, en su intervención, en su conferencia inaugural, que es el papel de las mujeres como activistas de la paz, activistas por la paz y los derechos humanos y los derechos de la mujer. Bueno, tanto cautivó esa perspectiva a Carmen, que en un momento determinado va a dejar la docencia como si ella fuera recorriendo un camino en el viaje del héroe, en el que va pasando a etapas y retos diferentes, y va a desarrollar más esa vertiente de activista, de mujer comprometida con su tiempo y con las necesidades de su sociedad. Asume la dirección de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Es un centro de investigación sobre cultura de paz y conflictos ubicado en Zaragoza, y en el 2019 ya pasa a la dirección.
Luego tiene la presidencia del patronato. En 2011 es elegida como representante de España en la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, y este cargo lo mantiene a lo largo hasta el 2019, cuando pasa a ser nombrada presidenta honorífica. Bueno, podría decir muchas cosas, pero quizás lo que más se nos va a quedar es su perspectiva, ¿no? Ella ha fundado, por ejemplo, con Teresa Agustín, la revista En Pie de Paz, es cofundadora del Seminario Interdisciplinar de Historia de las Mujeres, es cofundadora del grupo feminista Mujeres de Negro en Zaragoza. Es decir, tiene todas esas vertientes, tiene esa versatilidad de la que hablaba, ¿no? Esas dimensiones que abarcan y conectan su trabajo con una puesta en práctica en la sociedad actual y en lo que hace falta trabajar en el día a día a través de todos los cauces que tenemos a nuestro alcance para proyectar ese objetivo, esa meta de que las mujeres mejoren en sus derechos. Si hubiera sido medieval, habría sido una hereje, Carmen. Tengo que decírtelo porque te habrías implicado absolutamente en aquellos movimientos. Bueno, y también las publicaciones son una proyección hacia el campo académico, de la investigación y de la sociedad. Os señalo 3 libros que creo que son de mucho interés y que pueden ser atractivas para aquellos que quieran acercarse a la obra de Carmen Magallón. Pioneras españolas en las ciencias, las mujeres del Instituto Nacional de Física y Química. En 2006 publica Mujeres en Pie de Paz, me encanta ese título, Pensamiento y Prácticas, está publicado en Siglo XXI. Y el tercer libro al que me quiero referir es Contar en el mundo, una mirada sobre las relaciones internacionales desde las vidas de las mujeres. Cualquiera de los 3 podría ser una lectura enriquecedora, atractiva y necesaria. Y bueno, Carmen ha sido premiada. Yo no voy a hacer una enumeración de premios porque su labor ha sido tan social, tan evidente, que ha generado esos reconocimientos. Ella, uno de los premios a los que quiero referirme es por su contribución al desarrollo de los derechos de las mujeres, el pensamiento feminista y la construcción de una cultura de paz en el mundo, porque creo que resume todo lo que yo he pretendido trasladarles, seguramente, no tanto como hasta donde hubiera querido hacerlo, porque, insisto, me ha apasionado su figura. Y quiero terminar porque en el año 2018 fue distinguida como hija adoptiva de Zaragoza por el Ayuntamiento. Y entonces yo he pensado que este es el momento de distinguirla a nosotros también como miembro honorífico de Territorios de la Memoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días y, en primer lugar, muchas gracias. ¿Sí? ¿Está? Muchas gracias, Asunción Esteban, por esta presentación cariñosa y por haberme invitado a este congreso. También gracias a Matteo Tomasini por sus deferencias. Y quiero decir que efectivamente yo estudié física, pero ya que estamos en Territorios de la Memoria, tengo que decir que cuando se empieza en este país a recuperar la historia de las mujeres, hay muchos trabajos en el campo de la literatura, de la historia, pero de la ciencia había menos. Entonces, yo decido hacer investigación y mi tesis sobre historia de las mujeres en la ciencia, porque para hacer historia de la ciencia hay que saber ciencia. Es decir, a mí no me podían decir nadie que cuando digo que Dorotea Barnés introdujo la espectroscopía Raman en España en 1930, no sabía explicar lo que era la espectroscopía Raman. Entonces, efectivamente, decido investigar el terreno de las mujeres en la ciencia. Bien, hay que decir también que con respecto a la paz, pues yo soy de un pueblo de la provincia de Teruel, Bajo Aragón, y crecí con las historias de mis abuelas sobre la Guerra Civil Española. El bombardeo del pueblo, todas las muertes, la participación de mi padre como combatiente en el lado de la República, porque le tocó, todas las vicisitudes, así como hay familias donde no se cuentan, en la mía se contaron. Por tanto, para mí,
el compromiso con la paz era algo que lo tenía ya desde la infancia. En ese sentido, pues mi orientación es salir de las mujeres como víctimas. Las mujeres no solo somos víctimas, sino tratar de presentar lo que han aportado en dos campos que yo considero que son campos de poder, que es el campo de la ciencia y el campo de las relaciones internacionales. No solamente somos víctimas, sino que estamos ofreciendo, y estamos ofreciendo para el conjunto de la humanidad. Bien, en ese sentido, pues, mi planteamiento aquí es buscar esas raíces del feminismo, sobre todo de un feminismo que actuó en el campo internacional, presentando el nacimiento de las 3 organizaciones internacionales a finales del XIX, principios del XX, y hacerlo desde la perspectiva del mundo latino, digamos, aunque va a ser, efectivamente, tiene que ser fragmentario porque esto es inmenso, inmenso. Bien, me sitúo en el Feminist Standpoint, es decir, en la epistemología de Sandra Harding, que es una autora para mí clave para saber dónde colocarse a investigar, y uno de sus rasgos es pensar desde las vidas de las mujeres. Bien, puedo calificar, digamos, la incidencia civilizatoria del feminismo. Podemos llamarla civilizatoria, que es un término que acuñamos precisamente las mujeres de la revista En Pie de Paz en los años 90, porque tanto en sentido general, en la medida en que el feminismo reivindicaba y reivindica la extensión de derechos, la igualdad y la dignificación de la mitad humana, como en sentido específico. Dado que las primeras organizaciones feministas de carácter internacional aportaron bases filosóficas e hicieron propuestas para una legislación internacional encaminada a cortar las peores prácticas que abundaban en el mundo, a saber, la trata de mujeres, el trabajo infantil y, por supuesto, la guerra. Bien, las 3 organizaciones internacionales a que me voy a referir son el Consejo Internacional de Mujeres, están las siglas en inglés, pero después la segunda, la Alianza Internacional de la Mujer por el Sufragio, 1904, y la tercera, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, 1915. Según Leila Rupp, se puede referir a estas 3 organizaciones como abuela, madre e hija, porque las 3, cada una surge de la anterior. El Consejo fue una organización más generalista que acogía en su seno a mujeres muy diversas. La alianza tenía el voto como objetivo y WILF buscó desde el principio, WILF son las siglas en inglés, persiguió la paz, el desarme y la justicia social. Bien, el origen de este movimiento llegó desde las sufragistas. ¿Puedes pasar, por favor? Sí. Nacieron de las sufragistas, las primeras sufragistas, y me voy a referir, este es un feminismo de corte ilustrado y occidental, y por tanto, o sea, pensamiento occidental, y voy a buscar la inserción de mujeres latinas, pero mujeres latinas que siguen siendo de clase media, es decir, que siendo de la periferia euro-norteamericana, a su vez, dentro de sus países había otras periferias, que serían pues, otras mujeres del mundo, pues, otros feminismos, el feminismo negro, el feminismo comunitario, etc. Pero me voy a centrar en este feminismo liberal. Bien, aquí tenemos 2 de las iniciadoras del Consejo Internacional de Mujeres. Son 2 sufragistas estadounidenses, Elizabeth Cady Stanton y Susan Anthony. Ellas son rebeldes, en sus sociedades logran educarse en un tiempo en que las mujeres apenas tienen acceso a la educación superior
Y a lo largo de su vida, pues, por ejemplo, en el caso de Stanton, siempre quiso demostrar que ella podía hacer lo mismo que un hombre, incluso vistiendo pantalones, y cosa que escandalizaba mucho a su entorno. Eran mujeres de clase media que podían viajar. Eso fue clave para la extensión de estas ideas. De hecho, Stanton tenía una hija en Londres y vivía temporadas en Londres, y que Susan Anthony pues, viajó 2 años por Europa en distintos países. Hay que decir también que el origen, que también se cifra del feminismo, es cuando ellas asisten, en concreto Stanton, a la convención antiesclavista en Londres en 1840, y se ve, junto con otras delegadas, relegada a una balconada aparte sin voz ni voto. Y entonces se rebela y, de hecho, pues, da lugar a lo que fue la Declaración de Seneca Falls, Declaración de Sentimientos, en 1848, y allí, en esa declaración, pues se reclaman los mismos derechos sociales y políticos que tienen los hombres, derecho a mantener las propiedades, igualdad en las leyes de divorcio, derecho al voto, etcétera, etcétera. O sea, son las primeras reivindicaciones. Y este origen revulsivo tendría su continuidad en la formación de una Asociación Nacional de Mujeres por el Sufragio en los Estados Unidos. Bien, voy a hacer mi relato fragmentario, pero haciendo incidencia en algo importante también, que es el conflicto. O sea, los conflictos que van surgiendo dentro del feminismo y entre las mujeres, porque también hoy eso es siempre a lo largo de la historia. El conflicto es inherente a la convivencia. Y desde las perspectivas pacifistas, feminismo pacifista, lo que se defiende es que se ha de gestionar el conflicto sin recurrir a la violencia. Pero los conflictos son inevitables, vivimos entre conflictos. Bien, pues en este primer inicio del feminismo hay 2 asociaciones en Estados Unidos sufragistas. Una que se llama nacional y otra americana. Una defiende la estrategia de conseguir el voto estado por estado y la otra de conseguirlo por una enmienda nacional. Bien, pues finalmente ese conflicto se resuelve confluyendo y constatando que las 2 estrategias son interesantes. Entonces me parece importante, y la asociación pasa a llamarse Asociación Nacional Americana de Mujer por el Sufragio. Suman los nombres y suman. Me parece muy indicativo de cómo se puede gestionar uno de esos conflictos. Bien, puedes, por favor. Pensando en quiénes son las primeras organizaciones del mundo latino que se incluyen en este Consejo Internacional, que se crea en 1888, a los 40 años de la Declaración de Seneca Falls. En una reunión en Washington, estas mujeres que hemos visto, sufragistas, que viajan y coinciden con otras europeas en que es necesario una organización, necesaria una organización internacional para defender pues los derechos de las mujeres, crean el Consejo Internacional de Mujeres. Bien, pues en este consejo se van a ir integrando, las primeras van a ser las argentinas. A veces nos parece que siempre nos han seguido a nosotras, a los españoles, y sucede justamente en muchos casos todo lo contrario, que ellas han ido por delante. Fue primero Argentina en 1900, cuando se integra, después Portugal en 1914, después Uruguay en 1916 y Chile en el 18. España no se integra en este Consejo Internacional de Mujeres. Esta es una organización muy vasta, el Consejo, que había mujeres sufragistas y antisufragistas, y sus organizaciones afiliadas, que son las de los países, tenían libertad para proponer sus propios objetivos. Pasamos. En Argentina, pues será esta mujer, Cecilia Grierson, en Portugal, Adelaida Cabete, y en Uruguay, Paulina Luisi. No puedo entrar en lo que sería explicar cada una de estas feministas primeras. Lo que sí voy a decir
y eso conecta mucho con mis propios estudios, es que son todas médicas, las primeras médicas de los países. Luego veremos que más adelante también son las pioneras en las ciencias, este libro que yo... Pioneras españolas en las ciencias. Estas son pioneras en sus respectivos campos y no es de extrañar, porque son mujeres que están educadas, que son conscientes de la falta de derechos, que viajan, que manejan inglés. Algunas de estas, además, están unidas porque son hijas de inmigrantes europeos cuyas familias tenían ideas también avanzadas, que por eso ellas pues, son lanzadas al estudio, y algunas, no Cecilia, pero sí Adelaida Cabet y Paulina Luisi, son librepensadoras y ligadas a la masonería, que eso también conecta con las mujeres españolas, las primeras sufragistas que luego veremos que son librepensadoras. Me encanta esa palabra, librepensadora. Entonces, seguimos adelante porque en Argentina Cecilia Grierson pues, es la primera médica del país en 1889. Hay que decir que en España nuestras primeras doctoras lo son en medicina y son en 1882. Por tanto, estamos en el mismo ritmo, pero nuestras doctoras no tienen esa proyección internacional. Bien, esta mujer pues, viaja en un momento dado a un congreso a Londres y allí asiste y conoce el Consejo Internacional de Mujeres. Y le piden que le otorgan una vicepresidencia honoraria y le piden que forme en Argentina un Consejo Nacional que se integre. Bueno, pues esto es lo que hace. Se le reconoció, ella pues, fundó la Escuela de Enfermería de Buenos Aires, la Asociación Médica Argentina, o sea, es una mujer extraordinaria que está muy reconocida en su país y que es una de esas feministas que tiene, por su trayectoria, pues tiene la figura para ser reconocida internacionalmente. Porque cuando hablamos del mundo internacional, lo que predominan son las historias anglosajonas donde no existen las mujeres y las feministas latinas, y existen. Esta mujer está al mismo rango. Bien, pasamos... ahí es cuando explica que ella ya llevaba la representación de algunas sociedades femeninas en el Congreso, al Congreso de Londres, y también hay que decir que estas mujeres pues, estaban apoyadas por grupos de hombres en sus países que eran avanzados. Es decir, aquí tenemos que señalar, igual que pasó aquí en la República, que las primeras que estudian y que están empujadas a la participación política, ellas quieren, pues están apoyadas por los hombres de la institución libre de enseñanza, etcétera. Eso es importante, que tenemos que trabajar juntos, hombres y mujeres. Bien, el caso es que vuelvo a señalar otro conflicto. En este consejo le acompaña Albina Praet, que es una mujer de la aristocracia bonaerense, y hay un choque porque Cecilia es más de reivindicar derechos y Albina es más de actividades culturales y beneficencia. De modo que hay un choque y finalmente las universitarias pues, abandonan el consejo y este consejo queda en manos del grupo conservador, que por otro lado crea la primera biblioteca que hay en Buenos Aires, que es muy reconocida porque entonces no existían. Bueno, este es un conflicto que se resuelve separándose. Bueno, es una forma de resolver un conflicto. Hay dos grupos, pues, en Argentina, y cuando se realiza el Congreso Centenario de la Independencia, en 1910, hay dos congresos en Buenos Aires. El primero, el que vamos a referirnos, está organizado por la Asociación de Universitarias y las argentinas lo han reconocido como el primer Congreso Internacional Feminista en 2010, los 100 años, etc. Bueno, pues en ese Congreso Internacional, no sé si... No, volvemos. En ese Congreso Internacional tuvo un papel importante una española, Belén de Zárraga.
Belén de Sárraga, que en ese momento, y además está estupendamente estudiada por Dolores Ramos, entonces no insistiré en eso, pero Belén de Sárraga la nombran vicepresidenta del Congreso. Ella estaba exiliada en Uruguay, o sea, justamente porque Belén había sido perseguida en España porque se manifestaba contra el reclutamiento de los soldados para las guerras de Marruecos, etc. Es decir, en defensa de la paz. Pues bien, ella defiende la paz en ese congreso y hay una resolución a favor de la paz inspirada por ella y que dice: aboga este congreso para que todas las mujeres del mundo se unan para trabajar a favor de la paz universal y que el principio del arbitraje se aplique tanto a las cuestiones internacionales como las cuestiones más cercanas. Bien, ese es un episodio que es fascinante también, el de ese congreso, la cantidad de temáticas que se abordan. Pasamos rápidamente porque el caso de Portugal, pues esta es también la primera doctora y funda el Consello Nacional das Mulleres Portuguesas, que se afilia al Consejo Internacional. No voy a entrar en ella, junto a Ana Castro Osorio, son las feministas primeras más importantes en el mundo de Portugal. Bien, ahí está su tesis y esta Adelaida Cabete es muy amiga de la siguiente, pasa por favor, que es Paulina Luisi. Paulina Luisi efectivamente es la gran figura del primer feminismo latinoamericano, internacionalista, pro sufragio y por la paz. Paulina Luisi también, primera doctora en su país, cofundadora del Partido Socialista Uruguayo, que primero afilia a su país al Consejo Internacional y después a la Alianza por el Sufragio. Y hay que decir que ella es una de las pocas representantes de un gobierno en la Sociedad de Naciones, que es la antecesora de Naciones Unidas, después de la Primera Guerra Mundial. Bien, también es hija de librepensadores, pues, de un masón italiano, un periodista y una maestra francesa que también se exilian en Uruguay. La trayectoria y los logros de esta mujer son impresionantes, tanto en el plano científico como en el de la política internacional. Jefa de la Clínica Ginecológica de la Facultad de Medicina en 1909, catedrática de Higiene Social y Educación Profiláctica de la Escuela Normal. En fin, el propio gobierno pues, le encarga viajar a Europa, representar a Uruguay en reuniones internacionales. Miren, en 1932 hay una convención por el desarme en Ginebra, que luego veremos cómo también las españolas participan. Pues solo hubo 5 mujeres del mundo en esa convención de representación. Paulina Luisi fue una de ellas. Y en una tesis que escribe una británica sobre el papel de las mujeres en la Sociedad de Naciones, destacan a 2 mujeres, a Paulina Luisi y a Isabel Oyarzábal, nuestra representante del gobierno republicano, porque sus gobiernos les habían concedido autoridad, cosa que no sucedía en otros casos. Es que es fundamental la autoridad que se concede. Bien, pues esta mujer, francamente, hay que conocerla, tiene que pasar. Entre las cosas que defendió, pues es que trabajó contra la trata de mujeres, y por eso pues, una de las legislaciones que se estaban proponiendo para que una mujer no pudiera viajar sola sino con un hombre, ella dijo, bueno, esto es una manera de promover la trata, si tienen que ir con un hombre. Por tanto, se opuso totalmente. También para proteger a las mujeres inmigrantes, de manera que no se interfiera con la libertad personal, también para alargar la edad de consentimiento del matrimonio. O sea, eran unas cuestiones, estamos hablando de
la segunda década del siglo XX. Bien, Paulina viajó a España, dio conferencias aquí, pues fue la primera en introducir la educación sexual en su país, etc. No puedo entrar, pero Paulina, Luisi, por favor, guárdenla en la memoria porque es... Saltamos a la siguiente organización internacional, que es la Alianza Internacional de Mujeres por el Sufragio. Berlín, 1904. Coincidiendo con una reunión de la anterior organización del Consejo en Berlín, pues se decide formar otra para que se defienda solamente el sufragio, porque el Consejo no tenía objetivos como tal marcados, sino que cada país hacía sus propios planteamientos. Entonces, esta organización será solo para defender el sufragio. Y la gran figura es Carrie Chapman Catt, que fue presidenta más de 20 años. Bien, para que veamos qué tipo de mujeres son, pues esta y su amiga Aletta Jacobs, primera doctora de Holanda, entre 1911 y 1913 recorrieron, atención, Sudáfrica, Palestina, Siria, Egipto, Ceilán, India, Burma, las Indias Orientales, Filipinas, China, Corea y Japón. 2 años viajando por el mundo y conociendo cómo estaba la situación de las mujeres en el mundo y sus líderes. Es que cuando hablamos de un mundo global, pensemos en estas mujeres ya hace un siglo y cómo viajaban y en qué condiciones. Se apoyaron, hay que decir, en una red que había de misiones protestantes, que los protestantes siempre han tratado mejor a las mujeres que a los católicos, así de claro. Ellas han tenido más autoridad en ese mundo. Bien, más adelante, en 1923, Catt realizó otro viaje por América Latina, esta vez con Rosa Manus, una húngara, que murió en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues vamos a ir pasando porque estas son las organizaciones que se afiliaron a la IPSA, que es la International Women's Suffrage Alliance, que fue primero Portugal, después en 1920 Argentina, Uruguay y España. En 1920, todo ese periodo en medio era la Primera Guerra Mundial, no hubo reuniones. Bien, pasamos rápido, no voy a... ahí están Portugal y Uruguay, pues las señoras que fundaron, pasamos. En Argentina, pues Alicia Moró de Justos, también una feminista reconocida, socialista, y Julieta Lanteri. Pasamos y llegamos al caso español y, por supuesto, ayer fue 90 años de la consecución del voto y la figura de Clara Campoamor. Esta es bien conocida. Seguimos, por favor, porque realmente la primera de las primeras sufragistas pues es Belén de Sárraga. Creo que es necesario reconocer su papel de librepensadora, sufragista y pacifista. Está estudiada, Dolores de Ramos, pasamos. Y hay que decir, Belén de Sárraga, reconocidísima en el mundo latino, con centros que llevan su nombre en Chile, etc. Pero a mí me interesa también mucho subrayar estas hermanas, las hermanas Carbia Bernal, librepensadoras nacidas en Cádiz y que son las primeras que crean en 1915 la revista Redención. Era una palabra que usaban mucho para hablar de la liberación de las mujeres, la redención. Después crean la Sociedad Concepción Arenal y después la primera organización feminista española, que es la Liga Española para el Progreso de la Mujer. Son Amalia, pasa por favor, y Ana Carbia Bernal, que están siendo reconocidas ahora. Manuel Albisas ha escrito un libro sobre Amalia y ella, Ana, tiene una calle en Cádiz. En fin, son mujeres interesantísimas, librepensadoras. Bien, y volvamos, pasa, por favor, al conflicto.
al conflicto, otra vez otro conflicto, para que nos demos cuenta, ¿eh? Las mujeres aportando civilizatoriamente, pero teniendo conflictos constantemente entre nosotras, entre los grupos feministas. Es cuando se le plantea a España que acoja el 8º Congreso de la Alianza Internacional por el Sufragio, porque España había sido neutral en la Primera Guerra Mundial, y viene a España Crystal Macmillan, y resulta que en España se acaba de formar 2 coordinadoras nacionales, el Consejo Nacional de Mujeres y el Consejo Supremo Feminista. Una división que impide pues que se realice aquí el Congreso. Lo impide porque, aparte de la división dentro del feminismo, está el feminismo católico y están todos los problemas de carácter, digamos, de personalismos, de confrontaciones, y decide la alianza llevarse el Congreso a Ginebra. Hay un libro que es fundamental y que yo lo recomiendo, que es el de Isabel Lizarraga y Juan Aguilera, que se llama De Madrid a Ginebra, el 8º Congreso, donde lo documenta, pero estupendamente, para salir de esa simplificación que dice que las españolas no quisieron acoger el Congreso porque no se iba a utilizar el español. Eso es una simplificación y un reduccionismo, porque efectivamente en la alianza los idiomas eran inglés, francés y alemán, pero después de haber acogido a España podía haberse introducido el español. Y lo mismo con el voto. No votaban porque aún no habían sido admitidas, pero después de admitidas podían haber votado. En fin, ahí están la marquesa del Ter y María de Espinosa, las que llevaban el liderazgo. Bueno, pues este conflicto, digamos que nos impidió a las españolas incorporarnos al internacionalismo feminista, pues de un modo mucho más armónico y en un momento dado en nuestro país, etcétera. O sea, fue realmente penoso. Y según Aguilera y Lizarraga, dice, fue la compleja red de desencuentros y personalismos y la división y las discrepancias entre la ANME y la UNME, o sea, lo que desbarataría el plan de celebrar este Congreso de las Sufragistas en Madrid. Después, las representantes de unas y otras fueron a Ginebra, al Congreso. Por Dios, si podíamos haberlo acogido aquí, es que fue terrible. Bien. Y finalmente pasamos a la tercera organización, que es la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que es hija del internacionalismo sufragista. Cuando iba a celebrarse una reunión de la Alianza por el Sufragio en Berlín, es la guerra, 1915, y entonces Aletta Jacobs ofrece Holanda para hacer una reunión. La alianza no apoya, o sea, Carrie Chapman Catt decide que como Estados Unidos pues iba a entrar en la guerra o había entrado ya ahora, pero que ella prioriza conseguir el voto, apoyar a su país, etc. Pero estas mujeres pues deciden seguir adelante, muchas sufragistas, y preside Jane Addams, la reformadora estadounidense, que viaja en un barco hasta La Haya, 47 mujeres, estuvo a punto de ser bombardeado. Asisten a este congreso pues 1.136 o 1.300, según diversas fuentes, mujeres de países que estaban en guerra, y mientras sus hombres se estaban matando, ellas estaban acordando qué bases podrían ser importantes para conseguir una paz permanente. La primera secretaria general, las dos fueron Nobel de la Paz, en los años en 1931 1946 o así. Emily Greenwald, una profesora de Wellesley College que finalmente, por ser socialista y pacifista, fue expulsada, ¿no? Pero una de las primeras economistas. Pasamos, por favor. Esta es socióloga, visitó España también. Pasamos. Aletta Jacobs es la anfitriona, primera doctora en medicina de Holanda,
Pasamos. El nacimiento, ahí están, es impresionante. O sea, la historia de Wilf es impresionante. Puedo decir, cuando hemos celebrado los 100 años en el Palacio de la Paz de La Haya, también ha sido impresionante, en 2015. Seguimos y ahí está esa frase de ellas: nos hemos reunido para protestar contra la guerra, que atenta contra todo lo que la civilización ha construido a lo largo de los siglos. Os puedo decir, salieron 20 resoluciones que son las bases filosóficas para la creación de la Sociedad de Naciones, porque Jane Addams visita a Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, hasta 6 veces en 1915 para llevar las resoluciones. Las resoluciones son llevadas a todos los mandatarios, al Papa, y esas resoluciones, voy a decir algunas, porque son 20, no puedo, pero está publicado, tenemos publicado, sobre todo con motivo de los 100 años de la Primera Guerra Mundial, pues la protesta contra la guerra y contra las violaciones que hay en la guerra, que es una constante. Después, que se ponga en marcha una mediación para parar la guerra, cosa que no se logró, y los principios de una paz permanente que a su entender eran reconocimiento del derecho de los pueblos al autogobierno, la integridad territorial, la autonomía y un parlamento democrático, porque eran momentos de anexiones, de falta de democracia. Otro de los puntos fundamental, que haya un foro internacional para que los países debatan sus conflictos y no tengan que recurrir a la guerra. No había un foro internacional. Por tanto, son las que plantean esta base institucional para que haya ese foro. Después, que se anulen los tratados secretos entre países y que la política exterior sea democrática. Y dentro de esa democracia, que las mujeres puedan votar. O sea, el voto y la participación. Entonces, también que cuando se llegue a la conferencia de paz, las mujeres participen con una conferencia paralela en la que aporten sus planteamientos y que también en la conferencia oficial tengan voz y voto. Es este el antecedente remoto de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que por primera vez en el año 2000 plantea que la participación de las mujeres en los procesos de paz es una base de seguridad y de paz en el conjunto internacional. Por tanto, es que estas resoluciones importantísimas. Otra resolución que me parece fantástica, además del desarme universal, porque dice en el negocio de las armas hay una raíz que mantiene la guerra, pues hay que decirlo, Y hoy España es el 7º país de venta de armas que acaban en la guerra de Yemen, en la guerra de... El Centre de l'As de Barcelona, que es un experto, acaba de hacer un informe de cómo también los bancos y nuestros ahorros, cómo podemos permitir que trabajen en contra de nuestras ideas. ¿Por qué no controlamos dónde invierten? El mismo Papa de Roma ha hecho hace un mes una conferencia para favorecer el desarme, y una de las participantes, una de las ponentes, dijo que trabajan con los financiadores para que no inviertan en las empresas armamentísticas. Bueno, y solo decir ya de estas resoluciones, otra fundamental, que si un capitalista invierte en un país, que lo haga a sus expensas y que no involucre a su gobierno en la defensa de sus intereses, porque esa es otra raíz de la guerra. Y estaba pensando pues se podía pensar en México y el petróleo, pero en muchos lugares. Bien, pues ya como me voy quedando sin tiempo, vamos pasando rápido porque estas son las que hemos mencionado. Pasamos y decir pues algunas de las campañas que hizo Wilf a lo largo de los años, en 1932, y conseguimos esa foto maravillosa que es firmando por el desarme para la convención que hemos mencionado antes, donde las feministas recogieron 6 millones de votos, donde estaba Paulina Luisi. Ese es en las Ramblas, pasa.
aquí en 1932, esta es una mujer de Wilf, un mitin contra el fascismo en Trafalgar Square y impresionante la foto, pasamos. Y finalmente, para terminar esta parte, pues esta es una de las que hemos estudiado, científica Margarida Comas-Camps, que fue invitada a uno de los congresos de Wilf, el de Luhajovic, en Checoslovaquia, en 1937, para explicar la guerra de España. Entonces ahí esta mujer, y es importante cómo todas las redes internacionales luego van a ser muy importantes para las exiliadas españolas. Esta mujer había tenido una pensión en Londres y había conocido a Edith Pye, que fue presidenta de la sección inglesa de Wilf. Entonces es invitada en el 37, ese congreso critica la llamada neutralidad de los países, aunque no apoya armar a la República, pero lo que sí apoya es desarmar a los que apoyan, a los que van en contra de la legalidad. Distingue muy bien lo que son los voluntarios de las brigadas internacionales de lo que son los apoyos a la rebelión contra el gobierno de la República. O sea, eso lo hemos estudiado y lo tenemos publicado, como esta mujer, Margarida Comas-Camps, explica, y el Congreso da esas líneas de resolución. Finalmente ella acabará exiliada en Inglaterra y acabará dando clase y muriendo allí. Ya no volvió a España. Edith Pye, las redes la acogen y le dan un trabajo como profesora, pero es nuestra primera genetista. Tenía unas investigaciones impresionantes en el campo de la genética, profesora de la Universidad de Barcelona. Ella es de una isla de Alayor, bueno, y acaba en Exeter. Bien, pues ahora para terminar, y como ya no tenemos tiempo, voy a poner un pequeño vídeo que es como un resumen de un recorrido de estas mujeres en España, porque tendría que mencionar que a Wilf se afiliaron la Liga Femenina Española por la Paz, que no es conocida, pero 1929, y la Lliga Catalana per la Pau y la Llibertad, 1931. Y nos interesa mucho, bueno, yo creo que es importante recuperar que hay un feminismo pacifista, y que sobre todo en el periodo entre guerras todas las organizaciones feministas tenían la paz como objetivo dentro de sus planteamientos. Por tanto, el título de civilizador pues tenía su sentido. Vamos a poner, por favor, el vídeo, porque es un vídeo que hicimos con motivo del segundo congreso de Wilf, que se celebró en Zúrich después de la guerra, que el relato son demoledores porque vienen todas las mujeres de sus países, han pasado hambre, etc. Y Wilf critica el Pacto de Versalles porque humilla al vencido y cree que es la semilla de otra guerra. Wilf es una organización que no es una ONG, es para incidir en la política internacional. Y por eso digo que es un campo de poder que no tenemos que dejar, y menos en el momento de una sociedad global. Wilf tiene en Ginebra una oficina, en Nueva York, y unos programas de desarme, derechos humanos y participación en los procesos de paz. ¿Puedes, por favor? Si puedes poner bastante volumen. Es fragmentario también, pero está dirigido, coordinado por un director de teatro que ganó el premio MAS hace 3 años o así. Es decir que, bueno. No existe ninguna barbarie comparable a la que suscita la guerra, y sin embargo se le concede tanto poder a los que la sostienen que la prensa enmudece. Los ciudadanos callan y todos la secundan, escudados en la frase absurda de que es un mal necesario. ¿Necesaria la guerra? ¿Necesaria la destrucción? Y existen leyes que dificultan ocuparse abiertamente de estas cuestiones. Hace poco, en la guerra de Melilla, se decía que era antipatriótico combatir la campaña. ¿Acaso no eran más patriotas los que se oponían a esa desdicha vergonzosa?
Carmen de Burgos, 1913. Amigas, ¿habéis leído la noticia que sale en la Correspondencia de España? Cuenta que mujeres de 20 países se han reunido en Zúrich, en una reunión por la paz. ¿Ahora que la guerra ha terminado? Claro, quieren que no se repita y participar en las negociaciones de paz de París. Pero, como las alemanas no las han dejado entrar en Francia, se han reunido en Zúrich. Es que creo que la Federación Internacional Femenina de España, la que creó Celsia Regis, ha enviado un radiograma a la presidenta del Congreso de Zúrich y ha apoyado las resoluciones del Congreso. Quieren que la paz que se firme sea de reconciliación y que no humille a los vencidos y que se les reparta comida como en el resto de los países. Critican el Pacto de Versalles. ¿Pero no defienden la Liga de Naciones? Sí, pero no con rasgos imperialistas. Soy Amalia Carbia Bernal. Junto a mi hermana Ana, llevamos años trabajando por la educación y los derechos de las mujeres. Hace unos 4, en 1915, fundamos en Valencia la revista Redención. Con ella hemos intercambiado y mantenido relaciones con feministas latinoamericanas, con la doctora Paulina Luisi, de Uruguay, con Hermila Galindo, de México, y también con las anglosajonas de la Alianza Internacional por el Sufragio. Ahora nuestro empeño es organizar a las feministas españolas. Para eso hemos creado la Liga Española para el Progreso de la Mujer, hace unos meses, en 2018. También fundamos la Asociación Concepción Arenal, en honor de nuestra primera feminista, que fue capaz de vestirse de hombre para ir a la universidad, de esto hace 50 años, y que también escribió contra la guerra. Las librepensadoras somos pacifistas y llevamos años protestando contra la guerra. Guerras en Marruecos, guerras carlistas. Este país se está desangrando. Hace poco unas amigas fueron detenidas por manifestarse contra el reclutamiento de los hijos. Dicen que los mandan para defender la patria, pero son la carne de cañón. Como escribió Ángeles López de Ayala, de Barcelona, escribió un poema que dice: ¿que van a defender la patria, que es su madre? Insensatos, su madre soy yo sola. Últimamente hemos sabido que unas mujeres se han reunido en Zúrich. Son mujeres del Comité Internacional de Mujeres por una Paz Permanente, que se fundó en 1915 en La Haya. Se han reunido en Zúrich para protestar por el Pacto de Versalles que se acaba de firmar. Nosotras hemos sido invitadas, pero no hemos podido ir, pero les hemos enviado una carta. We, the Society Arenal, accept with enthusiasm the resolutions adopted by the Congress at Zurich, which expressed their aspirations as well as those of the whole feminist movement. In Valencia, Barcelona, and Madrid, which are the centers of Spanish feminism, the Society is zealously working to reform the laws that depress the condition of the women of Spain and to obtain the vote. In working for universal peace, they wish to give an example of the civic virtues, to promote the welfare of the Women's International League, and to secure universal disarmament. En esta casa, conocida como la Casa de las Siete Chimeneas, se ubicó el Liceum Club de Madrid. En 1929, las mujeres del Liceum crearon la Liga Femenina Española por la Paz y la Libertad. Isabel Oyarzábal Smith, primera embajadora española, fue su presidenta.
En Estocolmo se hizo amiga de Alejandra Kollontai, la gran feminista rusa. A través de la familia de su madre escocesa, Isabel había conocido a Charlotte Despard, socialista, sufragista y pacifista, fundadora de la Women's Peace Crusade en los años de la Primera Guerra Mundial y miembro de WILF. Sería su primer contacto con una mujer que unía socialismo, sufragismo y pacifismo, los objetivos que impregnaban los movimientos en los que Isabel participó. 2 años más tarde, en 1931, se fundaría en Barcelona la Lliga Femenina Catalana per la Pau y la Llibertat, presidida por Montserrat Graner. Editaba la revista Evolució y seguía la línea iniciada por Carme Karr, fundadora del Comité Femení Pacifista de Cataluña. Las dos ligas fueron grupos de WILF. En 1932, las Mujeres por la Paz recogieron 6 millones de firmas para la Convención por el Desarme Universal, reunida en Ginebra. Las españolas participaron en la recogida de firmas. Las españolas no votamos en 1919. Logramos el sufragio en la Segunda República, en 1931. La abogada, miembro de la Liga Femenina Española por la Paz, Clara Campoamor, defendió en este Parlamento el derecho a voto de las mujeres y ganó. Otra mujer, Victoria Kemp, se opuso. Temía que las mujeres dieran el triunfo a las fuerzas conservadoras. ¿Las mujeres votan por la paz? Eso se creía. Las mujeres son diversas, no siempre votan por la paz. Pero es cierto que como movimiento feminista somos una gran fuerza de paz. Muchas gracias por la atención. Mencionar que la canción es de Violeta Tello, una espléndida y singular música de Barcelona, que sale en Radio 3 muchas de sus canciones, y realmente si se ve en pantalla grande y pone los pelos de punta, y el director también, que nos ha conducido como mujeres de todas las generaciones mezcladas. Caminando.